Dios le bendiga, hermano. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos esta noche con un tema muy importante que lo queremos titular allí con el título La indiferencia. Y vamos a mirar cómo nos podemos ubicar en este tema y que quiero que usted esté acompañándome. Porque si usted no me acompaña y se ocupa en otras cosas, pues entonces a usted aplica la indiferencia. Si usted no está en este momento ubicado, escuchando la palabra de Dios de una manera reverente, de una manera creyente, respetuoso, sino que está en otras cosas, seguramente no cosas malas, estará haciendo oficios y ocupaciones propias del hogar o de la casa, pero no está aquí acompañándome esta noche, estos minutos, en este tema. Entonces para usted va el tema la indiferencia, porque la indiferencia no es un tema solamente para aplicarlo al inconverso, al pecador, a la persona del mundo, a aquella persona que no obedece el Evangelio, que no se ha convertido, no necesariamente aplica a este individuo de personas, aplica a otros, incluso a personas que están dentro de la iglesia, porque hay deberes que nosotros debemos ser muy responsables frente a ellos. Y si en algún momento nosotros tratamos de obviarlos, tratamos de disimular las cosas y como eludir esas responsabilidades, pues entonces ahí estamos nosotros completamente tipificados en un hecho que la Biblia está sancionando. Dice la palabra de Dios, San Mateo 13, versículo 14 y 15, o el 15, dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Este seguramente era el pueblo de Israel. En este momento a ellos fueron dirigidas esas palabras. Pero esas palabras siguen en pie, porque en todas las épocas han habido personas indiferentes que han tratado de eludir deberes con Dios, eludir responsabilidades y dejar que el mal impere, que el mal crezca, que el mal fructifique y que las cosas malas no se les pueda poner un coto o un freno, sino que se permiten con cierta complicidad de la persona. Entonces, dice el Señor que el corazón de ese pueblo se había engrosado, y con los oídos oían pesadamente. Había dificultad también en el sistema de la audición, y han cerrado sus ojos, afectado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿A qué vino Jesús? Él vino a predicarnos el Evangelio. Él vino a predicarle el Evangelio a una sociedad, diríamos una sociedad creyente,
que de alguna manera habían oído a los profetas y estaban avisados por los profetas de la venida del Mesías, del nacimiento del Mesías y de la misión del Mesías en el mundo. Pero vea usted que ahora lo que encontramos aquí es que el corazón de ellos no estaba dispuesto para Dios, para oír o para recibir al Señor, y sus oídos no estaban de una manera disciplinados para oír la palabra del Señor, y sus ojos, a pesar de que vieron milagros, muchos milagros que en algún momento quedaron perplejos. Por ejemplo, cuando el caso de la resurrección de Lázaro es un extraordinario milagro, o el milagro cuando el Señor calma la tempestad. Fueron muchos los momentos cuando innegablemente ellos no podían negar un hecho extraordinario y dijeron: hoy hemos visto maravillas, o nunca hemos oído a un hombre hablar así. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Sin embargo, a pesar de que Dios quiso sorprenderlos con tantos milagros y con un flujo de palabras, de doctrina y de enseñanza, ellos cerraron el corazón, cerraron sus oídos y cerraron sus ojos, y no quisieron darse por entendidos respecto al Señor Jesús, y le cerraron la puerta, le dieron la espalda, lo despreciaron y no lo quisieron. Vamos a mirar un poco la indiferencia, y la vamos a mirar desde el punto de vista diríamos, de los sabios griegos, o un sabio llamado Pirrón, que vivió por allá por el tercer siglo antes de Cristo. Y hay unas palabras o conceptos que se atribuyen a ese personaje que fundó una escuela o una universidad, y un concepto sobre la indiferencia. Entonces se dice que la indiferencia es un estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia por algo, persona u objeto, tema o asunto determinado. Entonces Pirrón dijo que pues para él todo era igual. Es una manera de decir: el dolor no me sorprende, la tristeza no me sorprende, la alegría tampoco, el dolor y el placer, dijo él, son iguales. Y dice que la indiferencia es la medicina. Es una medicina, es como una especie de cura para purgar la vida de cualquier compromiso. O sea, cuando queremos purgarnos contra un compromiso, contra un deber o responsabilidad, entonces bienvenida sea la indiferencia. Claro que sí. Es un dicho de aquellos filósofos de creer o de decir que todo en exceso mata, la felicidad mata.
el dolor en exceso mata. Entonces, lo mejor es ni darle tanto auge al dolor o tampoco a la alegría. Es una cura, es una vacuna, es un remedio, y ese remedio se llama la indiferencia. Vamos a mirar algo en el libro de Isaías, el capítulo 42 y el versículo 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Ahora, ciego no es porque no viera o no tuviera ojos, sino porque no quería ver. Y sordo no es porque no tuviera oídos, los tenía, pero no quería oír la palabra de Dios. Tampoco es que no pudiera caminar. Aquí habla de un mensajero que Dios envió, pero dice que ese mensajero no cumplió con el cometido, con el deber de ir para hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Y entonces dice que ese individuo sordo y ciego, que no fue a hacer el trabajo, a cumplir la misión, el deber, la responsabilidad que Dios le asignó. Dice la palabra de Dios que ve muchas cosas y no advierte, que abre los ojos o que abre los oídos y no oye. Entonces, ¿para qué ojos si no es para ver? ¿Para qué oídos si no es para oír? ¿Para qué designarle un ministerio a un individuo? Señalarle una responsabilidad si no ha de cumplir, si no está dispuesto para obedecer, si no ha de tener la humildad o la grandeza para hacer las cosas. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, por ejemplo el caso de Jonás, a quien el Señor lo envió a predicar a Nínive y le dijo: ve a Nínive y predica a esa gran ciudad. Y la Biblia dice que él tomó un barco y se fue con otro rumbo y hacia otro lugar, y hizo caso omiso de la orden recibida de Dios, de el señalamiento o el deber o la responsabilidad que Dios le había señalado a ese profeta. Él era un profeta, pero aquí la está eludiendo. Cuando él hace caso omiso a la responsabilidad que Dios le señala y se va por otro camino, por otro rumbo y hacia otro destino, alejándose del ministerio que Dios le había señalado. En la Biblia tenemos mucha gente, personas que debían haberse manifestado en tiempos de Cristo,
dice que habían fariseos que creían en Jesús, que creyeron, pero creyeron en silencio. Nunca hicieron una manifestación pública de su fe. Permitieron contra él el desprecio y el rechazo. Permitieron contra Jesús toda una horda de males, y ellos no se pronunciaron, guardaron silencio y mejor prefirieron estar indiferentes frente al Señor Jesús, frente a Cristo. El caso de Pablo, de Saulo de Tarso, dice que iban a asesinar a Esteban. Ya estaban los verdugos, los que lo iban a matar a pedradas, y Saulo de Tarso estaba ahí. Él estaba en ese momento cuando lo estaban sentenciando a la muerte. Saulo, él estaba ahí. Y él podía haber dicho, él podía haber actuado. Es más, tenía cierto poder, cierta autoridad dentro de aquel círculo judío donde se tomaban las grandes decisiones de la ciudad o de la nación. Y él calló, él guardó silencio y permitió que a Esteban lo mataran a pedradas. Hay casos en la Biblia, por ejemplo, el profeta Amós nos habla de varios pueblos, pero yo solamente quiero mencionar unos 3. Dice la Biblia así: por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. No se observe usted que aquí Edom o los edomitas, ellos eran parientes de los israelitas, y había un parentesco aquí, unas afinidades con el rey de Tiro. Y dice la Biblia que cuando vino el infortunio para estos pueblos, cuando fueron invadidos por el rey Nabucodonosor, ellos, en vez de hacerse al lado de su hermano, de su familiar, dice que ellos fueron indiferentes, permanecieron neutrales, no quisieron tomar partido, ni en favor, ni en contra, sino que, como dijo Pirrón, fue una medicina, una cura para purgar la vida de compromisos familiares o de compromisos adquiridos de mutua ayuda en caso de peligro. La Sagrada Escritura también nos habla en el versículo 11, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Entonces, lo que hay aquí es un odio perpetuo.
ellos, descendientes de Esaú, odiaban a los israelitas. Y entonces se aferraban al hecho de que estos dos patriarcas, Esaú y Jacob, siglos atrás, habían problemas entre ellos. O sea, Jacob le compró la primogenitura a Esaú y entonces dice la Biblia que Esaú luego no la pudo recuperar, aunque la procuró con lágrimas. Entonces se aferraron a ese hecho para guardar eterno rencor. Y cuando llegó el momento, o cuando aparecía el momento, la oportunidad, los edomitas siempre estaban del lado del enemigo y siempre aparecían del lado del enemigo y en contra de Israel o de su propio hermano, de su propia familia. Y un último caso que yo quiero señalarles, dice, por tres pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ahora ellos se aferraron aquí a dos hechos. De un lado estaba la ley del Señor, o sea, la palabra de Dios, para acatarla, obedecerla y estar sometidos voluntariamente a la palabra de Dios. Y por el otro lado estaba el concepto de los padres y estaban sus propios conceptos. Entonces la palabra de Dios la pusieron a rivalizar con el concepto de sus padres y con sus propios conceptos. Es como si dijéramos, bueno, Dios dice así, pero mi papá dijo de esta manera y yo voy a obedecer lo que dijo mi papá o lo que dijo mis abuelos, lo que dijeron mis antepasados. O Dios dice así, pero yo pienso de tal manera. Y yo voy a ser fiel a mis principios. De ahí no me voy a ir a ningún lado. Entonces, a esos dos hechos se aferraron como pretexto y de esa manera se torcieron del camino, se alejaron de Dios y no obedecieron la palabra del Señor. En la Sagrada Escritura nos habla en Mateo 24, es un caso que vale la pena que lo observemos. Dice la Sagrada Escritura así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, este texto está diciendo que la indiferencia es como un camino intermedio que se presenta como alternativa para aquellas personas que no quiere ser un pecador al estilo del mundo, pagano, degradado, degenerado, y no quiere ser ese tipo de pecador porque le parece horrible ser un pecador. Pero tampoco
quiere asumir compromisos con Dios, tampoco quiere ser fiel, tampoco quiere consagrarse, tampoco quiere obedecer la palabra de Dios, porque le parece fanático, porque le parece que no debe ser tan estricto en la obediencia y en la fe. Y entonces mejor se queda en la indiferencia, y esa indiferencia es la que en este versículo se llama frialdad. Frialdad. O mejor lo que dice Apocalipsis de esa persona o ese mensaje a la iglesia, a la Odisea, donde dice que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, es un estado intermedio, es como una tercera vía que el hombre se inventa para no ser, por un lado, un pecador degradado, degenerado, pero por el otro lado, tampoco ser un cristiano santo, consagrado, honesto, lleno del Espíritu Santo, juicioso en las cosas del Señor. Entonces mejor se queda en la frialdad, dice el texto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A usted, hermano, que me escucha, para usted va la pregunta: ¿y cómo está su amor respecto a Dios? ¿Cómo está amando usted a Dios en este momento? ¿Cómo es su parte frente a los compromisos ministeriales, sus deberes evangélicos y cristianos? ¿Cómo es esa parte? Vale la pena, me da curiosidad preguntarle, ¿cómo es su manera o su forma de obedecer a Dios? Usted dice: no, estoy en la iglesia porque no quiero ser un pecador y he permanecido en la iglesia todo el tiempo. Pero cuando le decimos, le hablamos de deberes, de responsabilidades, de consagración, de ministerio, de obediencia, de servicio a Dios, entonces usted dice: no, es que yo tampoco quiero ser un lameladrillo, tampoco quiero ofrecerme, tampoco quiero estar por allá tan adelante, porque no me parece bonito. Entonces yo mejor me quedo aquí, un poquito aquí en la humildad, un poquitico aquí en las sombras, un poquitico aquí en la indiferencia. Entonces a usted va dedicada esta palabra. A usted indiferente, Dios lo llamará a cuentas, Dios lo va a juzgar, Dios le va a llamar la atención, y a partir de esta noche Dios le está llamando la atención, porque la indiferencia es un pecado. La indiferencia, como en los casos que hemos señalado de personas, como el caso de Esaú, el día del infortunio de Israel, miró para otro lado y permitió que masacraran a su hermano, y sin que él se inmutara, sin que esto le causara a él alguna preocupación. ¿Cómo están sus deberes? ¿Está permitiendo que el diablo haga estragos en su vida, o que el diablo haga estragos en su familia o en su casa? Que el diablo le robe lo más preciado, la fe o el amor a Dios,
como en este caso que la Biblia nos está señalando. Hay un texto, dice el apóstol San Pablo, comprobando lo que es agradable al Señor. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí hay dos casos. Uno es la luz, otro es la oscuridad, las tinieblas. Entonces supone que el que no está en la luz, pues no hay otro lugar, es la oscuridad, lo único que le queda. Pero el indiferente trata de encontrar un lugar intermedio entre la luz y en la oscuridad, entre luz y sombras. Por un lado, decir yo soy evangélico, yo soy cristiano, soy siervo de Dios, soy hijo de Dios, me bauticé hace tantos años, o nací en un hogar cristiano. Pero se queda entre luz y sombras, en ese lugar intermedio. Y es ahí a donde la palabra de Dios llega para decirle, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El indiferente es un individuo que no está lleno de la vida de Dios. Tampoco está muerto, completamente muerto en delitos y pecados. Pero la Biblia dice que el indiferente es alguien que está dormido, y está dormido con los muertos. Qué peligroso ese tercer escaño, ese tercer lugar o ese tercer espacio de la vida que las personas se inventan para no asumir responsabilidades. No está muerto, pero tampoco está plenamente vivo. Está en un lugar intermedio que se llama dormir. Está dormido, pero tristemente está dormido con los muertos. Y a ese indiferente que se encuentra entre luz y sombras en esa condición, la Biblia dice, levántate de los muertos. O sea, tu vida está en peligro por ser indiferente. Tu vida se encuentra amenazada. Tu vida está en peligro. Tu espiritualidad. Hay muchas cosas que los espíritus del mal están invadiendo en tu vida porque eres indiferente, porque te has tornado tibio en su vida, en su fe, en su devoción, en su amor a Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, porque no has querido asumir compromisos, porque los elude con algún grado de maldad, de doble intención. Dios te bendiga. Te deseo que estas palabras le generen alguna razón para reflexionar y para despertar ahora, para despertar a tiempo y para despertar de la indiferencia antes que sea demasiado tarde. Dios te bendiga.